Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto, ¿verdad? Nuevamente estar aquí, pues, haciendo estos devocionales, estas reflexiones, pues todo basado en la palabra del Señor y pues qué mejor, ¿verdad? Que estar estudiando las Escrituras. Dios es bueno y su misericordia, pues, es para siempre. Entonces, pues vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno y en verdad que Él nos ha permitido, pues, tener vida, tener salud. Eh, y bueno, pues sí sabemos que a veces hay complicaciones, pero todo es un plan de Dios perfecto y todo lleva a un propósito. Sabemos que los propósitos y los planes del Señor para con nosotros, pues son buenos, ¿verdad? Él tiene buenos propósitos para cada uno de nosotros. Y bueno, pues vamos a comenzar. Es una pequeña reflexión. Vamos a tomar un poco, ¿verdad? En estas fechas que pasaron, esas fechas que celebramos, ¿verdad? Recordamos, pues, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque ha habido conflictos, y yo creo que lo sabrá, ¿verdad? Hasta que este mundo estemos en esta tierra, pues siempre los va a haber, en el que se celebra, no se celebra, en el que sí nació, no nació en esas fechas. Pero bueno, no es tanto la fecha lo que nos interesa, sino el suceso, ¿verdad? El hecho de que el Señor haya venido a esta tierra, nos haya visitado, se haya humillado el Señor, viniendo pues aquí entre nosotros para darnos esa vida eterna, esa salvación, ¿verdad? Y bueno, pues pasando esta fecha, pues también esperamos, ¿verdad? Un año nuevo, un nuevo comienzo. En general las personas hacen propósitos, las cuales muchas veces se comienza de una buena manera, con una buena actitud, pero bueno, al paso del tiempo, pues se comienza, ¿verdad? Se dejan de llevar a cabo todos esos propósitos, esas buenas intenciones que podamos tener o que hayamos hecho a un principio o terminando, ¿verdad? Finalizando un año. Algunas veces puede ser por parte de falta de disciplina, otras veces pues sí, una falta de compromiso, puede ser también, pues, falta de tiempo, falta de recursos inclusive, ¿verdad? Hay muchas cosas que se van dando, pero bueno, la finalidad es poder cumplir esos propósitos con los que pues hemos hecho ese compromiso con nosotros mismos, ¿no? Ya no es con la gente, sino con nosotros. Pero algo mucho más importante que todo eso, pues yo creo que es el poder nosotros cumplir el propósito, pero en lo espiritual, ¿no? En el caminar con el Señor, en nuestro caminar en santidad, en nuestro diario andar. Tenemos del Señor Jesús pues un regalo maravilloso. Ese regalo pues es la vida eterna, la estancia eterna, ¿verdad? Junto a Dios, con Dios mismo, ¿verdad? En su presencia. Pues ese regalo pues es el mejor regalo que podamos obtener o que el hombre pueda obtener, que es la vida eterna. Y bueno, pues hay veces que no apreciamos este regalo. Y digo que no lo apreciamos porque a veces no nos esforzamos, ¿no? Para agradar al Señor, no nos esforzamos por caminar en santidad. A veces, pues sí, no nos esforzamos, ¿verdad? Para demostrar que estamos agradecidos con el Señor, y el poder demostrarlo, pues es la obediencia, el vivir en esa santidad. La vida en santidad, pues digo, no es esperar que comience un nuevo año, ¿no? Como ahorita les comentaba, hacemos propósitos, pero no precisamente en que, bueno, empezando el año voy a hacer eso, voy a hacer el otro. Puede ser a lo mejor en alguna actividad física, algún propósito personal, digamos, terrenal, por decirlo así, pero en la vida cristiana, en la vida espiritual, pues no podemos ni debemos dejar pasar el tiempo, ¿no? Nosotros pues estamos comprometidos con el Señor y el tiempo es hoy. Pero bueno, vamos a aprovechar este tiempo, este nuevo comienzo de año para hacer esta reflexión. Y pues te invito, ¿verdad?, a que este año nuevo o este año que apenas está comenzando, podamos caminar en esa obediencia, esforzándonos para agradar al Señor. Para poder lograrlo, pues debemos siempre hacer un esfuerzo, porque la vida cristiana no es fácil. Tenemos que hacer ese esfuerzo para permanecer en Cristo, ya que si no permanecemos en Él simplemente, pues nada tiene sentido.
Vamos a tomar el título, les voy a dar el título de esa reflexión, y el título es que el propósito sea permanecer en Jesús, que este sea nuestro verdadero propósito, que el propósito sea permanecer en Jesús. Voy a leerles Juan 15, Juan capítulo 15, verso 4 y 5, que dice de la siguiente manera: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y pues como acabamos de leer, el Señor usa una alegoría, ¿verdad? Usando la vid y el pámpano. En otras palabras, lo que el Señor está enseñando es que Él es esa vid, ese tronco, ¿verdad? Que nosotros conocemos como en lo que hay en los viñedos, ese tronco, de donde pues florecen esos pámpanos o esas ramas, y en las cuales sobre esas ramas se da ese fruto, ¿verdad? Un fruto exquisito, un fruto pues que se usa para muchas cosas, que es la uva. Entonces, vemos que esta alegoría el Señor la usa, y así como una rama no puede llevar fruto si no está conectada a esa vid o a ese tronco, pues el hombre, nosotros hablando en cuestión espiritual, si no permanecemos en esa vid que es Jesucristo, pues simplemente la vida del hombre, pues no puede dar ningún fruto al Señor si no está unido en una intimidad con Él. Eso es lo que el Señor pide de nosotros, ¿verdad? Estar unidos, permanecer en Él, esforzándonos día a día para poder nosotros permanecer y dar fruto para el Señor. Esas palabras del Señor pues son para todos los que desean una vida eterna con Dios. Una vez que hemos entregado nuestras vidas a Cristo y lo hemos reconocido y hemos confesado, ¿verdad? Lo hemos confesado como Señor de nuestras vidas, como nuestro Salvador. Prácticamente estamos obligados a permanecer en Él. Eso ya prácticamente es una obligación estar nosotros permaneciendo en el Señor Jesús. Ahora, analizando un poco estos textos, la palabra permaneced en mí, lo que nosotros lo acabamos de leer, permaneced en mí, es la palabra meínate, así se pronuncia esta palabra, meínate, y la definición de esta palabra es quedarse en un lugar, en un estado o en una relación. Eso es lo que tiene el sentido o la definición de esta palabra, quedarse en un lugar, en estado o en relación. Y tiene la idea de tomar voluntariamente y de una vez por todas, es decir, una decisión voluntaria de permanecer en Cristo. No es nada forzado. De hecho, el Señor no nos forza a nadie, a nada, absolutamente a nada, sino que eso debe de ser una decisión voluntaria, una decisión propia, que nosotros pues debemos de tomar esa decisión voluntariamente para aceptar a Cristo, pero no solamente el aceptarlo, sino caminar o permanecer en el Señor, permanecer bajo esa relación, bajo ese estado. ¿En qué estado? Un estado de santidad, quedarse en ese lugar en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor está pidiendo para nosotros, porque además de que, pues esa es una definición, esa es lo que el Señor pide que hagamos, también esto es un imperativo, es decir, que es una ordenanza para un hijo de Dios. Es decir, como nosotros como hijos de Dios, no tenemos otra opción más que permanecer en Él. Nosotros que ya conocemos su voluntad, nosotros que ya conocemos pues al Señor, ¿verdad? Que Él nos ha dado de su Espíritu Santo. Ahora nuestra obligación, porque es una obligación, es permanecer en Él y caminar en esa santidad, caminar en esa obediencia que el Señor nos está pidiendo. Así es que, pues, hermanos en Cristo, amigos que ven este video, entendamos que separados o alejados del Señor, nada somos. Absolutamente no somos nada. Dice en el verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una vid realmente es un tronco leñoso, es muy resistente, tiene algún aspecto muchas veces, ¿no? Como le llamamos, ¿no? Colonial, ¿no? Un aspecto, eh, pues sí, digamos que se le dice que es leñoso,
es leñoso ese tronco, y de él renacen o nacen unas ramas o los pámpanos, pero esas ramas son delgadas, son, de hecho, pues sí, son algo porosas y tienen lo que se le llama nudos. Los que conocen, ¿verdad? De madera, inclusive, pues aunque no conozcamos, sabemos qué es un nudo en una madera. Los nudos pues son duros, no tienen un buen aspecto, ¿verdad? Para fabricar un mueble, pues se evitan los nudos, ¿verdad? Para que el mueble tenga una mejor vista. Pero si estos pámpanos se desprenden de la vid o del tronco, prácticamente son inservibles, realmente son inservibles, ya que no pueden usarse y no se puede sacar ningún provecho de ellas. Entonces, lo que el Señor nos dice, ¿verdad? También a continuación de esos versículos que acabo de leer, es de que si no se permanece, pues son quitados y son echados al fuego. De hecho, eso es lo que en la antigüedad ellos hacían cuando la vid ya no servía, ellos los rompían, los quitaban, o cuando caían se desprendían, y lo único que hacían era para echarlos al fuego, los usaban como leña. Y de hecho, ni como leña tienen un buen uso, porque realmente ellos encienden muy rápido, pero se apagan de igual manera, no tienen una permanencia tampoco en cuanto a esa combustión, ¿verdad? En producir ese fuego, ¿verdad? Entonces, no es ni siquiera duradero. Vamos a leer Juan 8, 31 y 32, que dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es que si nosotros permanecemos en él, como dice la escritura, ¿verdad? Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Esto es que cuando creemos o confiamos en Jesucristo debemos permanecer en Él. Y Jesús es la palabra encarnada. Jesús es la palabra. Dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo es la palabra logos y su definición es palabra, prácticamente palabra. Así es que Jesús es la palabra de Dios. Así lo dice en Juan 20, 28, 29, lo vamos a ver de esta manera. Jesús, siendo la palabra de Dios, fue enviado a esta tierra, es decir, que Dios fue encarnado, Dios se encarnó para que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, tener esa comunión, esa relación. Fue enviada su palabra, los evangelios hablan mucho de la palabra del Señor, todo lo que el Señor dice, que todo lo que yo hago no lo hago por mí mismo, sino hago lo que el Padre me envió a hacer, a cumplir esta tierra. Entonces nosotros entendemos que siendo Jesús el verbo o siendo la palabra de Dios, pues es Dios mismo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, la palabra que es Jesucristo es Dios mismo. Muchos no conciben o eh, pues no aceptan, ¿verdad? Que Jesucristo sea Dios mismo. Dicen que Jesús es una creación de Dios, que Jesús es un ángel de Dios. Muchos lo asimilan con el arcángel Miguel, pero la verdad es de que la escritura, lo que nos habla, en lo que les decía en Juan 20, 28 al 29, podemos entender algo. Dice así: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros cuando vemos en las escrituras la palabra Señor en referencia a Jesús, la palabra Señor es una palabra en el griego, es kurios, y la definición de kurios es supremo en autoridad, y deriva de la palabra kuros, que quiere decir supremacía. Entonces, aquí no hay ninguna duda de que Jesús es Dios mismo. ¿Y por qué comento esto? Porque realmente muchas veces no se tiene a Jesús como una autoridad, no se tiene a Jesús como si fue como Dios mismo, sino como una creación, como un profeta, como un enviado. Pero las escrituras son muy claras. Las escrituras nos enseñan que Jesús es Dios. Jesús es la palabra. Jesús es nuestro Salvador, y el permanecer en Jesús
nos da beneficios y sobre todo el regalo tan preciado que el hombre quiere tener, que es el cielo. Ustedes se dan cuenta, muchas personas, cuando muere algún familiar, siendo cristianos, no cristianos, de cualquier tipo de religión, pues ¿qué es lo que piensan, verdad? Pues la persona ya murió y todos, pues sí, todos hablan y comentan que pues sus familiares están en el cielo. ¿Por qué? Porque el anhelo del hombre es eso, poder llegar a la presencia de Dios. Pero siendo claros en todo esto, y no porque yo lo diga, sino porque las escrituras lo dicen, es de que sin Cristo nada somos. Si no permanecemos en Jesús, nada somos. Si no permanecemos en la vid, somos cortados, y si no damos frutos, somos cortados y echados al fuego, como lo dice en esa alegoría. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender? Que si no permanecemos en el Señor, si no vivimos en la santidad, si no nos esforzamos por caminar y nos esforzamos por escuchar al Señor, nos esforzamos en recibir el consejo de Dios por medio de su palabra, pues realmente la vida del hombre no tiene ningún sentido. Y digo que no tiene ningún sentido porque es lo que leímos en el pasaje con el que iniciamos. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, pues recordemos, ¿verdad, hermanos, que separados de Jesús, nada somos. Pero también amigos que nos ven, que no han entregado sus vidas al Señor, el ser humano, estando separado de Dios, es reducido a nada. Realmente no es nada el hombre delante del Señor cuando no se tiene a Cristo en el corazón. Dice la palabra de Dios que la ira de Dios está con quienes no creen en Él. La ira de Dios está preparada para los hijos de desobediencia. Dios está airado con el pecador todos los días de su vida. Dios está airado con todo aquel que no camina en la obediencia bajo las leyes morales del Señor, que no tiene a Cristo en su corazón. Dios no tolera la idolatría, Dios no tolera que le atribuyamos a una imagen todos los milagros que Dios hace por medio de su Espíritu Santo, porque dice que Él no compartirá su gloria con absolutamente nadie. Dios es un Dios santo, es un ser santo, 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 y Él requiere de nosotros esa misma santidad, que caminemos en la perfección de la santidad para poder llegar a la presencia de Él, limpios y sin mancha, cuando sea el tiempo en el que el Señor pues determine que nuestras vidas serán cortadas de esta vida. Entonces, Dios es bueno, Dios es misericordioso, y yo voy a invitarles, hermanos, sobre todo primero comenzando con las con las personas que no tienen a Cristo en sus corazones. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tu vida aún vive en desorden, si tú tienes, pues también ídolos, si tú tienes o tú vives en ese pecado, yo te voy a invitar a que si tú de tu voluntad, que nazca de tu corazón, quieres aceptar a Cristo en tu corazón, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos, te voy a guiar solamente en una oración para que por medio de ella y de que lo hagas de todo tu corazón puedas tener esa relación con el Señor, puedas tener esa intimidad con Dios, puedas conocer al Señor Jesucristo y que lo invites a tu vida. Y una vez que Cristo esté en tu vida, el Espíritu Santo estará en ti y verás la vida de una manera distinta. ¿Por qué no cierras tus ojos y repites conmigo una sencilla oración? Dile, Señor Jesús, te doy gracias por este día en el cual me has permitido entender en tu palabra que solo tú eres el Señor y Salvador de las almas, que tú eres el único que nos puede llevar al Padre. Entiendo que soy un pecador y que la ira de Dios está sobre de mí, pero no quiero más vivir de esta manera, sino que quiero entregar mi vida a ti. Quiero que me limpies de mis pecados, quiero que me llenes de tu presencia, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que tu Espíritu Santo viva en mi interior y que tú, Señor Jesús, gobiernes mi vida.
Te agradezco por tu misericordia, porque mientras tenga vida, tengo esa esperanza. Y hoy ha llegado ese día a mi vida en el cual no quiero desaprovechar. Te doy gracias en el nombre de Jesús, bendito Dios y Padre eterno. Amén. Dios es bueno y Dios es misericordioso, pero también a ti, hermano, te voy a invitar a que hagamos una oración, que oremos unos por los otros, para poder vivir en santidad, para poder permanecer en el Señor, que podamos nosotros reflexionar en nuestras vidas, en lo que no hemos hecho correctamente, en lo que le hemos fallado al Señor. Dice la Escritura que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, dice la Escritura, pero somos pecadores, pero ya no practicamos ese pecado. Pero si hemos caído en algún pecado recurrente, te invito a que hagamos una oración y que pidamos al Señor que nos ayude. Padre, queremos, Señor, en esta hora, Padre Santo, agradecerte en tu misericordia que nos has confrontado, Padre, con nuestros errores, con nuestros pecados, que tu palabra, Señor, pues siempre es fiel, tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma y hasta partir el alma y el espíritu, Señor, separándolos, Señor, para poder entender que nuestra alma se goza en el pecado, Señor, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, pero que el Espíritu, Señor, que tenemos, que proviene de ti, Padre Santo, busca de ti, Señor, cada día. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a caminar en santidad, a permanecer en ti, Señor, siempre. Que ahora que estamos comenzando este nuevo año, podamos nosotros, Padre, poder agradarte, Señor, poder agradarte, dejando, Señor, todo aquello, Padre, que no te agrada, Señor. Que podamos dar ese fruto, Señor, que tú esperas de nosotros. Que podamos nosotros caminar en esa santidad, Señor. Que podamos nosotros también, pues, ser útiles, Señor, para ti, para tu obra, Padre Santo. Que tú uses nuestras vidas, Señor. Pero sabemos que antes de usarlas, Señor, tenemos que estar limpios, Padre. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano, Padre. Y no solo nosotros, sino nuestras familias, Señor, nuestros hermanos en Cristo, pastores, nuestros hermanos en la fe en general, en tu iglesia, bendito Señor, que podamos nosotros caminar en unidad, Señor, amándonos los unos a los otros. Dice tu palabra que quien no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Y esa palabra, Señor, es fuerte, Señor, para nosotros, porque si aborrecemos a nuestro hermano, si criticamos a nuestro hermano, si hablamos mal de nuestros hermanos, Señor, si juzgamos a nuestros hermanos, tu palabra dice, Señor, que quien tal hace es porque no te ha conocido, Padre. Perdónanos, Señor, todo juicio que hemos hecho contra alguien. Perdónanos todo juicio, toda crítica, Padre, que hemos hecho sobre de alguna persona. Ayúdanos, Señor, a mejorar cada día, Padre. Que el amor de Cristo gobierne en nuestros corazones y sobre todo que pongamos por obra, Padre, lo que es tu palabra. Porque sí dice tu palabra, Señor, que dice que pues si amamos a Dios, debemos amar también a los hermanos, Señor. Porque también en tu escritura dice, Señor, que si no amamos a quien vemos, ¿cómo podremos amar a quien no vemos? Ayúdanos, Señor, que tu amor gobierne en nosotros, Padre. Ayúdanos a esforzarnos cada día, Padre, para siempre, Señor, estar viviendo en santidad, congregándonos, ayudándonos, aprendiendo unos de otros, Padre Santo, y que no haya soberbia en nuestros corazones, Señor, que no haya nada en cuestiones que pueda enaltecernos o enorgullecernos, Padre, porque te queremos vivir en esa santidad y en esa humildad que tú veniste a esta tierra a enseñarnos, Señor Jesús, lavando los pies de tus discípulos, Señor, el Señor y creador de todas las cosas, humillándose en la tierra con su creación y aún todavía sirviéndole a su creación. Gracias por ese gran ejemplo, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, porque eres bueno y eres fiel, Padre. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que podamos tomar en cuenta esta reflexión. Sigamos adelante, sigamos escudriñando las Escrituras. Recordemos que fuera del Señor nada podemos hacer. Todo, hermanos, todo en cuanto a nosotros querramos hacer, consultemos al Señor. Por más mínimo que sea, le estamos dando el lugar que el Señor merece, consultándole a Él antes que al hombre, porque el hombre falla, pero Dios no falla.
Que Dios les bendiga, hermanos, y pues si el Señor quiere, nos estaremos viendo muy pronto. Bendiciones.